Bienvenidos a su iglesia, el remanente de Cristo, aquí en la ciudad de Clarksville, Tennessee. Estamos muy contentos de estar con ustedes esta noche de oración los miércoles. Si usted vive en las áreas cercanas, los invitamos a que usted participe en algunos de nuestros servicios, ya sea este miércoles o el domingo a las 11, el servicio general. Estamos ubicados en el downtown de esta ciudad de Clarksville, Tennessee, en el 10 Main Street de esta ciudad. Desde esa oportunidad de buscar al verdadero Dios mientras se pueda, o busque una iglesia sana conforme al corazón de Dios, donde se practique la sana doctrina. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, bendito eres en el nombre de Jesús. Yo te alabo y te bendigo, te doy gracias por esta oportunidad, por poder enseñar tu palabra de gloria. Padre, Señor, unge mis labios, Señor, para edificar a los santos de tu iglesia, para edificar ese cuerpo glorioso de Cristo, Padre, porque necesitamos ser edificados tanto más que discipulados, para que nosotros nos presentemos como obreros aprobados, que no tenemos nada que avergonzarnos. Y la iglesia de Dios dice amén. Amén. Estamos en nuestros estudios, ¿verdad? En las cartas, en el Nuevo Testamento tenemos ya videos donde cubrimos ciertas cartas, como de Romanos, Pedro, primera, segunda, tercera de Juan y Filemón, Judas y algunas otras. Búsquenos en las redes sociales para que usted haga sus carpetas de estudio. Estamos estudiando la carta de Éfeso, ¿verdad? Es muy importante. Si usted está viendo este programa, le recomendamos que vea el capítulo 1, el capítulo 2, el capítulo 3, como el capítulo 4, para que usted tenga una mejor comprensión de esta carta teológica, que es la columna vertebral de las doctrinas de la iglesia, para la iglesia, lo que dejó nuestro Señor Jesucristo para la iglesia. Entonces, esta carta la vemos un capítulo por sesión, y hoy vamos a ver el capítulo 5. Este capítulo llamamos llenos del Espíritu, ¿verdad? Porque es un mandato, es un mandamiento. Vamos a poner aquí el pizarrón. Llenos del Espíritu es un mandamiento, no es opcional, ¿verdad? Es un mandamiento para la iglesia, que nosotros seamos llenos del Espíritu. Y vamos a empezar esta carta teológica con el versículo 1. Si usted está en casita, síganos, ¿verdad? Abra su Biblia, síganos en la comodidad de su hogar, en donde usted esté, y tome sus notas para que usted aprenda correctamente la palabra de Dios, la sana doctrina para la iglesia, ¿verdad? Y dice así el capítulo 5, el versículo 1: así que sed seguidores de Dios como hijos amados, ¿verdad? Ya vimos en los capítulos anteriores que Él nos ha dado potestad de ser hijos, y no solo somos hijos, también tenemos la adopción y la herencia a través de esa adopción, ¿verdad? Como dice Juan 1:12, ¿verdad? Porque todo aquel que invoca su nombre le dio potestad de ser hijo de Él. Entonces nosotros somos hijos, pero ponga mucha atención, dice ser seguidores de ¿quién? De Dios. Entonces mucha gente le pregunta hoy en día: ¿tú eres cristiano? ¿Por qué? Porque soy seguidor de Cristo. No, eres seguidor de Dios, porque Cristo es Dios, ¿se fija? ¿Verdad? Pero eso no significa cristiano. Ya sabemos que cristiano significa pequeño ungido, pero pongan mucha atención, nosotros tenemos que ser seguidores de Dios. ¿Y quién es Dios? Jesucristo. Ahí le ponemos una flechita, ¿verdad? Para no perdernos en este estudio. Y como hijos amados. ¿Cómo es un hijo amado? Yo te pregunto a ti y los que estamos aquí, los que nos están viendo a través de las redes sociales. ¿Cómo es un hijo amado? Que se da a querer, ¿no? Porque tenemos dos clases de hijos en lo secular, ¿verdad? Hijos que se dan a querer y hijos demonios de Tasmania, ¿verdad? O ovejas negras, como usted le quiera llamar, ¿verdad? Pero hay hijos que se dan a querer. ¿Cuál es el hijo que se da a querer? Aquel hijo que es acomedido. ¿Sabía eso? Aquel hijo que quiere ver por sus padres, quiere ver por su hogar, quiere ver por el bienestar de sus hermanos, quiere hacer lo bueno y no lo malo. Porque hay de hijos a hijos, porque más adelante vamos a ver que también tenemos hijos de desobediencia, si usted no lo sabe, dentro del cristianismo, que ya son hijos de Dios. Y dice 2: y andad en el amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, por ofrenda y sacrificio a Dios en olor suave. No dice fragante. Si usted tiene una Biblia no dice fragante, no dice fragante, ¿verdad? Porque no dice suave, un olor. ¿Qué es un olor suave?
Un olor suave es cuando tú te echas un perfume o una fragancia que no te molesta, que la hueles y es agradable. Entonces, pero ponga mucha atención, en este versículo la Biblia nos revela algo muy importante, que ¿quién mató a Jesús? ¿Los judíos? ¿Los romanos? No, Él se entregó a sí mismo. Él se entregó a sí mismo, ¿verdad? Dice, Él se entregó a sí mismo por nosotros. Como ofrenda. ¿Por qué? Porque Él iba a pagar vuestros pecados. ¿Se fijan? Entonces, para pagar los pecados se necesita una ofrenda. Y Dios requiere sangre, ¿verdad? Entonces, aquí en el Antiguo Testamento se hacían sacrificios de chivos, corderitos y todo eso, ¿verdad? Vamos a hacer un pequeño chivito aquí, ¿verdad? Entonces lo mataban y lo sacrificaban, y ese era una remisión de pecados temporal, ¿verdad? Pero Jesucristo se dio como ofrenda a sí mismo para pagar la deuda, para pagar por nuestros pecados. Es muy importante que sepa. Y ese sacrificio fue suave. O sea, ¿qué quiere decir suave? Que le plació a Dios. Que Él mismo se sacrificó y le plació lo que hizo. En otras palabras, Él mismo es Dios, Él mismo se sacrificó y Él mismo le plació lo que Él hizo, ¿verdad? Porque Jesucristo es Dios. Lo puede usted ver a través de estas cartas. 3. Más la fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aún se nombra entre vosotros como conviene a los santos, ¿verdad? Porque hay hijos desobedientes aquí en la pizarra. Entonces hay personas que cuando ya están selladas, aquí vamos a poner el sello al hermano Juan Pérez, el que nos ayuda en nuestros estudios didácticos, ¿verdad? Que ya creyó lo que hizo Jesús en el Evangelio, 1 Corintios 15, del 1 al 4, que Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día, fue sellado. Entonces, muchos cristianos en su conversión, en su caminar, cuando son nuevos, todavía tienen unos pecados, ¿verdad? Porque pues, los sacaron ¿de dónde? De la inmundicia del mundo. Entonces todavía traen cola que le pisen, como dicen muchos, ¿verdad? Entonces todavía hay entre ellos fornicación y toda inmundicia, avaricia, y aún se nombra entre nosotros. Pero usted piensa que, fornicación, se oye muy feo, pero fornicación mucha gente la hace y ni se da cuenta. Por ejemplo, ya vimos en Efesios capítulo 4, que para ser iglesia y para ser un matrimonio tiene que tener la unidad del Espíritu, ¿se acuerdan? Tiene que reunir los 7 requisitos. Entonces, si alguien dice que se casó secularmente y no reúne esos 7 requisitos, entonces él cree que está casado, pero realmente está ¿qué? Fornicando. Porque no está casado ante los ojos de Dios. Aunque él se diga que está casado, aunque lo haya casado un sacerdote, un ministro, un obispo, un cardenal, quien sea. Ante los ojos de Dios no está casado. Y si no está casado, está fornicando. Aunque él tenga un papelito que dice, que estoy casado. ¿Se fija? Entonces, como ven, el pecado de adulterio es muy raro. Porque el pecado de adulterio, las dos personas tienen que estar selladas por el Espíritu Santo. Entonces no cualquiera puede hacer el de adulterio, como muchos piensan. Pero si se fija, esta de fornicar, viene la palabra en inglés. Eso es lo que están diciendo cuando dicen esa palabra y te sacan el dedo por la ventana, te están diciendo fornicar. De ahí viene esa palabra, de la etimología, de ahí, si usted no lo sabe. Y en griego, ¿cómo se dice fornicar en griego? Pornea. De ahí viene la palabra pornografía. O pornostar, como usted lo quiere llamar. ¿Ya ve cómo todo está ligado, lo que dice la Biblia? Entonces vemos que hay personas que recién convertidas que todavía estaban arrastrando estos pecados. Entonces Pablo les escribe esta carta teológica que ellos deben de cambiar, porque deben de cooperar para que Dios los santifique, porque el que santifica es Dios, ¿verdad? Y dice 4, ni conducta vergonzosa, ni palabras insensatas, ni truhanerías. Truhanerías es como hablar en inglés foolish, o sea, de tonterías, hablar tontamente, ¿no? Eso significa
tonterías, foolish. Cuando dicen you fool, o sea que nada más dices puras disparates, en otras palabras. Y dicen que no convienen, sino antes bien con acción de gracias. Porque la Biblia en Tesalonicenses nos dice que orar sin cesar y dar gracias por todo y todo con acción de gracias. ¿Qué es acción de gracias? Que ya me rescató del fuego, entonces yo tengo que dar ¿qué? Las gracias. Muchos no entienden eso. Muchos ven en la Biblia, o yo he visto muchas hermanas que dicen, ha cambiado mi lamento en baile. Bueno, cambiar tu lamento en baile teológicamente quiere decir que ya te escapaste del fuego eterno. Amén. Eso significa únicamente, no que cada vez que te sientas tú achicopalado vas a bailar, no. Eso no significa, significa que ya cambió. Cuando dice la Biblia, las puertas del infierno, Dios abre y cierra puertas, en las puertas del infierno las cierra para que abran las del cielo, una sola vez. No está Dios abriendo y cerrando puertas, no, una sola vez. ¿Se fija cómo la Biblia, si usted la entiende, entiende lo que dice Dios? ¿Verdad? Entonces por eso ha cambiado mi lamento en baile, porque ya no murmura al lago de fuego. Y ha abierto, Dios el que abre y cierra puertas, porque cerró las puertas del infierno y ahora me voy para el cielo. No es que Dios me esté abriendo una puerta todos los días. Si Dios no es portero, Dios es soberano. Entonces seguimos adelante, se fija, y dice la palabra de Dios: si no andes bien con acción de gracias, 5, porque sabéis esto, que ningún fornicario, sabéis esto, ponga mucha atención. Ya cuando tú eres transformado y el Espíritu Santo ya te está cambiando y moldeando, te tiene que limpiar, te tiene que despojar de ese viejo hombre. ¿Por qué? Porque de la santificación, ¿quién la hace? Dios, ¿verdad? Dios. Creo que no prendí mi cosito, pero ahorita lo prendemos, no importa. Ya. Pero sí graba. Bueno, seguimos adelante. Entonces dice, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Dios, en el reino de Cristo y de Dios, ¿verdad? Pone 2 reinos aquí, ¿va? 2 reinos. Reino de Dios y reino de los cielos. En otras palabras, reino de Dios es el Espíritu Santo dentro de ti, y reino de los cielos es en el milenio físicamente, cuando vamos a estar gobernando juntamente con Cristo. ¿Se fijan? 6, dice que nadie os engañe con palabras vanas. ¿Por qué? Porque de esos hay muchos hoy en día. De esos hay fábulas y que te dicen esto. Si usted va a una iglesia y en un estudio, en una predicación le empiezan a contar un testimonio, ya lleva 5 o 10 minutos, corra de esa iglesia, porque no están hablando de Dios. Están hablando de ellos mismos. Una predicación por lo menos tiene que tener 15, 20 versículos bíblicos, si usted no lo sabe. Una buena predicación. Si no, no es una buena predicación. ¿Por qué? Porque la Biblia tiene que hablar a través del dirigente espiritual, del pastor. Y dice que nadie os engañe con palabras vanas, por causa de estas cosas conviene la ira de Dios, ¿verdad? Porque si tú te dicen otra cosa que esto que el otro, pues la ira de Dios. O mucha gente cree que es fornicario, idólatra o avaro, toda su vida, todo su cristianismo se hubiera al cielo, y no es cierto, porque quizás no tenga a quién, al Espíritu Santo, porque no hizo la obra redentora. El que comenzó la buena obra no la está perfeccionando. Y dice, por causa de estas viene la ira de Dios sobre los hijos de ¿qué? Desobediencia, ¿va? Vemos en Hebreos que al que Dios ama, lo azota y castiga. Azota y castiga. Si no es un bastardo. ¿Se fijan? Entonces, Dios le va a dar palo al hermano Pérez hasta que entienda ya. Y si el hermano Pérez no entiende, se las va a ver negras, pero va a entender. Porque Dios se va a encargar de meter al hermano Pérez al redil, de una u otra manera. Esa es la función del buen pastor de Jesús. Quiera o no quiera, ¿verdad? Lo va a agarrar de la patilla, lo va a agarrar de la nariz, pero va a entrar porque va a entrar. Y dice 7, dice, y no seas
pues partícipes con ellos. ¿Por qué? Porque Pablo sabe que dentro de las iglesias va a haber el oro dorado, como también va a haber la cizaña, ¿verdad? Dice, no seas partícipe con ellos, porque está hablando ellos, no está hablando de la iglesia, ¿verdad? Entonces vemos que dice la palabra de Dios. Dice, porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. ¿Cómo es un hijo de luz? Alguien que refleja la gloria de Dios, ¿verdad? Si el hermano Juan Pérez es luz, ¿qué refleja? La luz de Jesús. Refleja la misericordia, las virtudes de ¿quién? De Dios, ¿verdad? Que Él es bondadoso, que tiene que orar por sus enemigos, que tiene que hacer esto, tiene que hacer el otro, porque el que está haciendo las obras que Dios preparó de antemano para que Él anduviese en ellas, ¿verdad? 9, porque el fruto del Espíritu es bondad, justicia y verdad. 3 cosas, ¿verdad? Bondad, justicia, ¿verdad? Bondad, justicia y verdad. Un día les voy a enseñar que en Gálatas 5, 21 al 23 se encuentra el fruto del Espíritu, 9 características. Esas 9 características todas se encajan a bondad, justicia y verdad. Tú las puedes dividir, esas 9 características, en bondad, justicia y verdad. Por ejemplo, la fe entra dentro de la verdad. ¿Sí me entiende? La paz entra dentro de la justicia. Todo el fruto del Espíritu entra dentro de esas 3. Y dice la palabra de Dios. 10. Aprobando lo que es agradable al Señor. Aprobando, no dice comprobando como unas Biblias corruptas, dice aprobando. Porque como dice 2 de Timoteo 2:15, dice, preséntate como obrero que aprobado. Entonces, ¿aprobado por quién? Por los hombres, por tu concilio, por tu pastor, por tus amigotes de la iglesia, no. ¿Por quién? Por los ancianos de la iglesia, por los líderes de la iglesia, no. Por Dios. Tienes que ser aprobado. ¿Por quién? Por Dios. Y si tú eres aprobado por Dios, créeme lo que muchos van a decir, córtalas porque no quieren escuchar la verdad. Entonces es muy importante que sepas eso. Y dice 11, y no comuniquéis o no participes, ¿verdad? No comuniquéis es que no tengas comunión con las obras infructuosas de las tinieblas, más antes repréndelas. Repréndelas quiere decir que estés tú alejado. No quiere decir que tú veas a alguien y dices, ¡yo te reprendo! No, eso no quiere decir. Quiere decir que tú te estés de lejitos, te ves más bonito. Te alejarte. Eso es reprender, ¿verdad? No quiere decir que tú, o tú ves algo, una injusticia o algo, tú tienes que hablar. Eso también es reprender, pero nada de declarar, de hacer esas cosas bárbaras, ¿verdad? Dice la palabra de Dios. Y dice el 12, porque los que hacen esto en oculto, vergüenza es decirlo, ¿verdad? Está hablando de los pecados anteriores, ¿verdad? De fornicación, avaricia, ¿verdad? Y idolatría, no tienen herencia, ¿verdad? Y los que hacen eso no tienen vergüenza. ¿Por qué? ¿Por qué no tienen vergüenza? Fíjese que hay muy difícil que usted vea gente con vergüenza el día de hoy, ¿verdad? Si usted le dice a un niño, un chamaco, dice, yo me acuerdo cuando era niño o chamaco, me decían, mira, tienes novia. Yo no sabía dónde meter la cara, o me ponía rojo. No, ahora andan como la fresca lechuga, no tienen vergüenza. Ahora ya se acabó esa vergüenza. ¿Por qué? Porque el pecado se ha enseñoreado en el mundo. Pero debemos de tener vergüenza, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios así lo manda. Es aún decirlo. Dice el 13, mas todas las cosas son redargüidas, son hechas manifiestas por la luz, porque lo que manifiesta todo la luz es. ¿Quién es la luz del mundo? Jesús, ¿verdad? Y nosotros dice que el hermano Juan Pérez, usted y yo somos la sal y la luz también, ¿verdad? Porque tenemos que reflejar a él. Dice redarguir, una palabra muy importante, redarguir. ¿No ha escuchado esto en la Biblia?
En la Biblia muchas veces usted le escucha y el Espíritu Santo nos redarguye. ¿Ah? ¿Qué es redarguir? Redarguir quiere decir presentar un argumento legal defendiendo tu fe. Eso es redarguir. El Espíritu de Dios me redarguye, entonces me lleva a la verdad, porque Él hace que esa redarguación me presenta a Él un argumento, cuál es la verdad y qué no es verdad. ¿Se fijan? Porque muchos usan mal esta palabra. El Espíritu Santo me redarguye, entonces presentarías argumentos claros en defensa de tu fe. Si te redarguiría y te guiara toda verdad, ¿verdad? Pero no redarguye a muchos por lo que estamos viendo aquí en la Biblia. Eso es tener luz. Dice, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay mucha gente que está muerta en vida. ¿Sabías eso? Está muerta en vida. El hecho que tú respires, camines, vayas al baño, comas, no quiere decir que estés vivo. Porque hay dos vidas, espiritual y física. Y también una plantita tiene la física. Entonces ahí te lo deja de tarea. 15. Mirad pues que andéis avisadamente, no como necios, mas como sabios. No como necios, sino como sabios. ¿Y qué es la sabiduría? El temor a Dios. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. ¿Cómo tienes esa sabiduría? Únicamente si el Espíritu Santo se mete dentro de ti. Dice la Biblia que cuando el Espíritu Santo se mete dentro de ti, dice en 1 Timoteo que ahora ya no te dio un espíritu de cobardía. Ahora tú vas a temer las cosas malas que Dios no quiere que tú hagas, ¿verdad? 16. Redimiendo el tiempo porque los días son malos, ¿verdad? Entonces nosotros aquí en un reloj tenemos que redimir. ¿Qué es redimir? Volver a comprar el tiempo. Haciendo cosas buenas, ¿verdad? Que no se nos pasen los días sin hacer algo útil para el Señor, o no edificarte, o no estudiar la palabra de Dios, ¿verdad? Redimiendo el tiempo siempre, redimiendo el tiempo para nosotros, más para nosotros presentar el ministerio que nos ha dado de la reconciliación para hablar a otros de la palabra de Dios y del Evangelio. Redimiendo el tiempo, porque los días son malos. 17. Por tanto, no seas imprudente, no dice insensatos, en unas Biblias dicen insensatos, dice imprudentes, sino entendidos cuál es la voluntad de Dios, ¿verdad? Y vemos que la voluntad de Dios está 3 veces en la Biblia, en el Nuevo Testamento, que la voluntad de Dios es dar gracias por todo, que la voluntad de Dios es abstenerte de la fornicación, y que en Romanos 12:2 dice que nosotros tenemos que renovar nuestra mente para saber cuál es la buena voluntad de Él, ¿verdad? Las otras están en 1 Tesalonicenses, ¿verdad? Las otras voluntades, ¿cuál es la voluntad de Dios? Porque también la voluntad de Dios es que nadie se pierda. La voluntad de Dios es esa, pero principalmente para nosotros como iglesia son esas 3. Entonces, nosotros tenemos que ser hijos entendidos. Entendidos. El hermano Juan Pérez es entendido. ¿Por qué el hermano Juan Pérez entiende? Porque tiene al Espíritu Santo. Por eso Dios, cuando se fue, dejó al Espíritu Santo para que ayudara al hermano Juan Pérez a entender la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque en griego dice que nos dejó ¿quién? El paracleto. Paracleto. Un paracleto es un asistente legal. Si usted no lo sabe, es un asistente legal. ¿Asistente legal de qué? Asistente legal de la corte divina de Dios. Entonces, él es un asistente legal en la corte de Dios. Entonces, él te ayuda a comprender las Sagradas Escrituras, ¿verdad? El Paracleto te ayuda a hacer las Sagradas Escrituras.
o como le dicen a los de paralegal. Es como un paralegal. ¿Por qué? Porque este es un documento legal, si usted no lo sabe. ¿Cómo se llama esto? La Biblia. ¿Testamento? Entonces, si usted no tiene un paralegal, no sabe leer el testamento. No va a saber leer las clausuras y todo lo que dice ahí, y todas las bonitas palabras que usan. Entonces es igual la Biblia. La Biblia tienes que tener un asistente legal para que tú entiendas la palabra de Dios. Por eso muchos no entienden la palabra de Dios, ¿verdad? Y eso es muy importante. Entonces, el 17, ya lo leímos, el 18 es muy importante. Dice, y no os emborrachéis con vino, ¿verdad? Que no se te pasen las cucharadas, porque en el cual hay disolución. Dice, antes sed llenos del Espíritu. Esta es la única versículo en la Biblia, en el Nuevo Testamento, que dice que tú tienes que llenarte del Espíritu Santo. Es un mandamiento, Aquí, mandamiento, llenarte del Espíritu Santo. ¿Cómo te llenas del Espíritu Santo? Te pones a estudiar diligentemente la palabra de Dios con el Espíritu Santo. Porque tú la puedes estudiar, crees que diligentemente sin el Espíritu Santo no la vas a entender. Pero si tienes el Espíritu Santo, tienes que estudiarla diligentemente. Dice 2 Timoteo 2:15, estudia, es un mandamiento, estudia. Y tienes que ser lleno del Espíritu Santo. Pero hay muchos dogmáticos, mucha gente que dice, no, que también puedes ser lleno de otras maneras. No. Es la única forma que tú te puedes llenar leyendo la palabra de Dios. En la Biblia habla en Actos o Hechos de los Apóstoles que las personas fueron llenos del Espíritu al comenzar la iglesia, pero eso fue milagrosamente para que ellos comenzaran y tuvieran el conocimiento correcto para comenzar a la iglesia, como en Hechos capítulo 2, cuando se derrama el Espíritu en Pentecostés. Entonces ellos hasta hablaron otros idiomas, otras lenguas para transmitir el mensaje correcto a todas esas personas de Jerusalén. Y luego en Hechos o Actos capítulo 4, versículo 12 nos dice que el Espíritu vuelve a caer, pero ya no hablan lenguas, porque todo el mundo hablaba el mismo idioma, pero fueron muchas personas llenas que estaban iniciando la iglesia como un don de Dios, ¿verdad? Pero hoy, aunque tú levantes las manos, le pongas las manos a otro, no, te tienes que poner a estudiar. Hoy te tienes que poner a estudiar. Dios demanda que el Hijo de Dios estudie la palabra de Dios para que se llene del Espíritu. Eso es ser espiritual, ¿verdad? Porque hoy en día mucha gente dice, no, que tú no eres espiritual, tú no le das cavidad al Espíritu Santo. Cállate. Ser espiritual es estar lleno de la palabra de Dios. Eso es espiritual, según la Biblia, no otra cosa. Si tú te sabes las escrituras correctamente, sabes trazarlas, sabes dividirlas, entonces estás lleno del Espíritu Santo. Pero si tú no te las sabes y te enredas y te brincas de aquí y allá, y al rato tú eres Gedeón, al rato tú eres Débora, entonces no tienes bien trazada la palabra de Dios. Obviamente no estás lleno del Espíritu Santo. Tienes que saber todo para la iglesia. Entonces es un mandamiento, ponga mucha atención, porque así se llama este capítulo, llenos del Espíritu, ¿verdad? Ese te va a llevar a tener una vida santa cristiana para el Señor. Ser lleno del Espíritu Santo. ¿Cómo? Nos dice en el versículo 19, hablando de vosotros con salmos y himnos, canciones espirituales, cantando y haciendo melodía al Señor en vuestros corazones. La palabra haciendo melodía al Señor en vuestros corazones no quiere decir que usted invente una canción. Quiere decir que usted atesore la palabra de Dios como si fuese una melodía. En otras palabras, Pablo nos dice que, haz de cuenta, cuando usted se aprende una canción, ¿se acuerda cuando se aprende una canción que usted la taladrea? Le da ta, 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 y le gusta mucho la canción. Así usted debe de saber la palabra de Dios, taradeándola, sabiéndola como si la estuviera cantando, se la sabe de memoria. Eso es lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? 20. Dando gracias, como en 1 Tesalonicenses, ¿verdad? Dando gracias siempre por todas las cosas a Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿usted puede dar gracias en otro nombre? No. Usted
solamente puede dar gracias en el nombre de Jesucristo, ¿verdad? Los demonios se sacan en nombre de Jesucristo. Las sanaciones son en el nombre de Jesucristo. Todo es en el nombre de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él lo instituyó así. 21. Sujetándonos los unos a los otros en el temor de Dios. ¿Qué es en el temor de Dios? En la sabiduría de Dios, ¿verdad? Las posiciones ministeriales que hay para la iglesia, el pastor y el diácono y los miembros, todos se deben de ayudar y sujetar los unos a los otros, y nadie es más grande que el otro. ¿Por qué? Porque somos el cuerpo de Cristo, la cabeza es Jesucristo. Y luego vamos a ver aquí las casadas, ¿verdad? Vamos a hacerle aquí a una chica aquí, ¿verdad? Las casadas, ¿verdad? Vamos a hablar ahora de las casadas. Vamos a poner a la hermana Juanita Pérez, ¿verdad? Hoy vino con su falda. ¿Verdad? Las casadas, dice la palabra de Dios. Dice, sujetándose los unos a los 22, las casadas sean sujetas a sus propios maridos. Tienen que ser maridos, ¿verdad? Tienen que ser su marido, ¿verdad? A sus propios maridos. Ahí no dice que se sujeten a los pastores, dice a sus maridos, ¿verdad? Pongan mucha atención, porque hay muchas iglesias falsas que dicen, no, que tú te tienes que sujetar al líder espiritual. Es mentira. Tú te tienes como mujer sujetar a tu esposo, porque el marido es la cabeza de la esposa, ¿verdad? ¿Qué quiere decir cabeza de la esposa? ¿Verdad? Que el hermano Juan Pérez es la cabeza, no quiere decir que piensa por la esposa, no quiere decir eso. Quiere decir que Juan Pérez tiene la autoridad como padre de familia para gobernar su hogar y su casa y sus hijos, ¿verdad? Y cuando la esposa también tiene autoridad para gobernar a sus hijos, y la esposa también tiene gobernar para gobernar a los servidumbres. Dice, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, el cual es el salvador del cuerpo, ¿verdad? Entonces así Jesucristo es la cabeza ¿de quién? De la iglesia. Entonces no hay nadie más arriba que Jesucristo. No hay nadie más arriba que Jesucristo. Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Entonces en cualquier iglesia, como en esta iglesia, la autoridad es Cristo. Aquí está la autoridad. La autoridad es la palabra de Dios bien trazada. No hay ninguna otra autoridad. Aquí no hay que el pastor sus chicharrones truenan. No. La autoridad es la palabra de Dios. La autoridad final es la palabra de Dios. Esa es una iglesia sana. ¿Por qué? Porque el hombre se puede equivocar, pero Dios nunca se puede equivocar. Entonces ponga mucha atención. Y es el salvador del cuerpo. ¿Y qué quiere decir? Entonces toda la iglesia se va a ir al cielo, porque es salva. Toda la iglesia es salva. Toda la verdadera iglesia es salva. Aquí que unos se quedaron, que esos no eran iglesia. Es nada más hacían bola ahí en la iglesia, pero no eran iglesia. Y dice 24, ¿cómo pues la iglesia está sujeta a Cristo? También las casadas lo sean a sus propios maridos en todo, ¿verdad? Quizás el marido tome una decisión incorrecta o lo que sea, pero que ellas tienen que estar sujetas en todo. Ya el marido se las verá con Dios, si es un hombre de Dios, si es un hijo de Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hoy en día hay muchas iglesias, muchas falsas iglesias, en la mayoría de iglesias hispanas, que existe el matriarcado, y eso es una aberración para Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios instituyó ese orden, ¿verdad? Porque el papá no le puede dar pecho a los niños tampoco, ¿verdad? Pero sí puede ayudarle en los labores domésticos a la esposa cuando él tiene tiempo y todo, ¿verdad? Muchas veces un día me dijo, no, pues un pastor en México me dijo a mí, bueno, pues el hombre tiene la responsabilidad de traer el dinero a la casa. Le digo, bueno, sí, pues también la mujer puede caminar 10 kilómetros al pozo a agarrar una cubeta de agua, ¿verdad? Los dos trabajan. De una cosa a otra los dos trabajan. No porque uno es el varón, la otra no hace nada, no. Porque dice en Eclesiastés que el salario de dos es mejor que uno. Y cordón de 3 dobleces es muy difícil menos que se rompa, menos probable que se rompa. Y dice el 25, maridos, ¿verdad? Maridos, porque no todo el mundo es marido. Porque para ser marido, ¿qué tienes que calificar? Que Dios apruebe tu matrimonio, que tú tengas las 7 características
en Efesios capítulo 4, los 7 unos con tu pareja. Maridos, amad a vuestras esposas. Dice esposas, no dice mujeres, ¿verdad? Porque los maridos tienen esposas. Así como también Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo. ¿Cómo Jesucristo amó a la iglesia? Hasta la muerte. El marido también va a amar a su esposa hasta la muerte. Hasta la muerte física, ¿verdad? Después la vas a ver allá después cuando estés en el milenio los dos. Y dice, para santificarla, purificándola con el lavamiento del agua por la palabra. Santificándolo por el lavamiento de la palabra. ¿Se acuerdan que vimos que en Hebreos, que en una clase pasada, que la sangre limpia casi todo por la palabra de Dios también? Aquí nos dice, ¿va? Aquí nos dice que también la palabra de Dios te santifica y te purifica a través del lavamiento por el agua de la palabra. ¿Para qué? Para presentarse como iglesia gloriosa. ¿Ya ve? La iglesia es gloriosa. No una sinagoga, no raíces hebreas, no. La iglesia es gloriosa. 1 Timoteo 1:11 dice que el evangelio para la gloriosa iglesia. La iglesia es gloriosa. La iglesia es gloriosa. ¿Verdad? Que no tuviese mancha ni arruga. Dice, mancha ni arruga. A ver, mancha ni arruga. O cosa semejante. ¿Verdad? ¿Qué es eso? Ya tenemos un estudio relámpago, que es un estudio, una iglesia sin mancha y sin arruga ni cosa semejante. Sin mancha quiere decir sin pecado. Todos vamos a ser llevados al cielo sin pecado, ¿va? Eso no hay ningún problema, ¿va? Porque al momento de partir, Dios se va a encargar de lavar nuestro entendimiento y renovarnos completamente para darnos un cuerpo nuevo, ¿verdad? Y Dios nos va a santificar aquí en la tierra, por lo tanto. Pero arruga, ponga mucha atención, arruga es una doctrina falsa, ¿verdad? Y de esos hay muchos, ¿verdad? Que están todos arrugados, parecen pasitas ya. Y cosa semejante. ¿Qué es cosa semejante? Las ordenanzas de la iglesia, ¿ya? Que tengan víbora de la mar, que rompan la piñata, que se caigan con fichas de dominó. Si tienen todas esas cosas malas, pues no es iglesia. ¿Se fijan? ¿Para qué? Dice, sino que fuese santa y sin mancha. Santa quiere decir que ya está apartada. El miembro ya está apartado y sin pecado para irse al cielo, ¿va? Pero ponga mucha atención, ¿cuántas iglesias no conocen que tienen arrugas o cosas semejantes? Entonces, no son tan iglesias, ¿verdad? Más bien son de Julio iglesias. Y seguimos adelante. Y dice la palabra de Dios el 28. Así que los maridos deben amar a sus esposas como sus propios cuerpos, ¿verdad? Estamos hablando aquí de un hombre cabal, ¿verdad? Porque no voy a salir un hombre que diga, yo no me baño en 3 días, que también mi esposa no se va a bañar 3 días. No, un hombre cabal, un hombre de Dios, ¿no? Un hombre de Dios, que deben amar a sus esposas como sus propios cuerpos. Al que ama a su esposa, a sí mismo se ama. ¿Por qué? Porque son una sola carne. Son una sola carne. Son una sola carne. Entonces, el que ama a su esposa, a sí mismo se ama. Porque tú no puedes decir que alguien se ama a sí mismo si no ama a su esposa, porque están casados, están unidos, están en una sola carne. Dice 29, porque ninguno aborreció jamás su propia carne. Otra vez, estamos hablando de un hombre cabal, de un hombre que es de Dios, un hombre de Cristo, ¿ah? Un varón de Dios. Antes la sustenta y cuida, como también el Señor a su iglesia. ¿O cuánto el Señor nos ha fallado? Nunca. Entonces un hombre tampoco debe fallar a su esposa, ¿verdad? No dice Cristo, dice el Señor. Hay Biblias corruptas, en vez del Señor pusieron Cristo, pero es el Señor, porque Jesús es el Señor, Jesús es Dios. Dice, porque 30, porque somos miembros de su cuerpo y carne de su carne.
y de sus huesos. Si usted no lo sabe, que esa es la doctrina de la unión. Nosotros ya estamos unidos eternamente con Cristo. Ya tenemos ese cuerpo glorioso, aunque no lo tenemos todavía, pero lo vamos a tener. Y esos huesos también gloriosos, carne de su carne y huesos de sus huesos, quiere decir que la esencia de Jesucristo ya la tenemos, ya está hecho, ya está dada, ¿verdad? Eso es muy bonito, ¿verdad? Creo que una vez prediqué yo eso, hace muchos años, porque somos miembros de su cuerpo y carne de su carne, y huesos de sus huesos. Dice, y 31, por esto el hombre dejará a su padre y a su madre, ¿verdad? Y se pegará, no dice se unirá, porque muchas Biblias dicen unirá, no dice unirse. Unirse se oye mal porque, ay, me desuní de mi esposo. No, se pegaron. Si tú te pegas ya no te puedes despegar, porque si tú te pegas y te quieres despegar, vas a salir dañado, porque se te va a quedar el pegamento de la otra persona. Estás pegado a tu esposa, estás pegado a tu media naranja. Y si te tratas de separar algo que está pegado, ¿qué va a pasar? Se va a romper el uno o el otro. Si usted no lo sabe. Es lo que pasa con el divorcio, si usted no lo sabe. ¿Se fija? Dice, y se pegará a su esposa y los dos serán una sola flesh o carne, ¿verdad? Una sola esencia de vida. No quiere decir que son un pedazo de bistec los dos, es una sola esencia de vida. Y ese es el misterio grande, ¿verdad? ¿Cuál es el misterio? Que Cristo es la cabeza de la iglesia, el esposo es cabeza de la esposa. Ese es el misterio que habla en los misterios para la iglesia. Ya los vimos, los estudiamos. Tenemos una carpeta en YouTube, también usted la puede estudiar, los cuales son los misterios para la iglesia. O le podemos dejar ese link para que usted sepa. Y este misterio grande es, más yo hablo cuanto a Cristo y a la iglesia, empero 31, a vosotros también cada uno en lo particular, ame tanto a su propia esposa como a sí mismo. Tanto, ¿va? Si usted se compra celular nuevo, cómprele el celular nuevo a su esposa. Si se compra tenis, se compra los tenis a la esposa. ¿Va? Todo depende de su economía, ¿va? No estoy diciendo que lo tiene que hacer a fuerza, pero esa es una manera de no dejar las cosas atrás. Conocimos un disque pastor falso años atrás que todo se compraba en nuevo, y tenis nuevos y tenis de marca, y a su esposa la mandaba al Goodwill. Imagínense, a comprar ropa de segunda para él, para ella y para sus hijas. Pero que de que los hay, como dice mi abuelita, los hay. Entonces uno no debe ser así. Y la esposa que tenga en reverencia al marido. ¿Qué es reverencia? No que va a llegar a la casa y llega su temor no, reverencia quiere decir respeto, como reverendo, respeto. Eso tiene que hacer a su marido, ¿verdad? Es un bonito capítulo de 33 versículos donde nos enseña partes de los deberes y maridos y de la familia, de la estructura de Dios, como Cristo es la cabeza de la iglesia, como el marido es cabeza de la mujer, pero lo más importante es que el mandamiento que se nos indica aquí, que tenemos que ser llenos del Espíritu, es un mandamiento, no es opcional, no es si quiero, no quiero, no, es opcional, tiene usted que llenarse del Espíritu Santo, y si usted tiene el Espíritu Santo, Dios le va a dar esa sed y hambre, y usted va a buscar la verdad bíblica hasta debajo de las piedras, pero la va a querer encontrar, porque usted tiene ese amor al Señor. Yo no me explico cómo esas personas dicen que aman a Dios y no escudriñan las Escrituras o no quieren saber la verdad bíblica. Se conforman con cualquier disparate, cualquier líder espiritual les enseña. ¿Por qué? Porque no hay Espíritu Santo. Pero debemos de nosotros tener sed y hambre de la verdad absoluta. Y no con tristeza al Espíritu Santo, como nos dice en otras citas, o en 1 Pedro 2:15 creo que nos dice eso. Bueno, ¿alguna pregunta acerca de esta epístola tan maravillosa? ¿Alguna pregunta? ¿Son la mano? No. ¿Alguna pregunta, hermano? No, este misterio de la iglesia, pastor, de que Cristo es la cabeza de la iglesia y el hombre es cabeza del hogar. Por eso es que estamos, digámoslo así, todos invertidos, porque el hombre
que no le ha sido revelado estos misterios hacen lo que quieren hacer, por eso es que quieren hacer como un matriarcado. Sí, claro que sí, cuando tú rompes el orden, ten mucho cuidado de dos cosas en toda tu vida espiritual, que tú no digas mal la palabra de Dios y nunca rompas el orden de Dios, porque eso, Dios son cosas que Él aborrece. Y los va a ir como en feria a las personas que hagan eso. Incluso vimos en la predicación pasada, no sé si se acuerdan, estas personas que hablan mal la palabra de Dios en los 23 pecados que vimos, se van a ir al tártaro, a la parte más baja del infierno con el tormento indescriptible. Entonces, estas personas que hacen lo contrario a lo que es la palabra de Dios, digámoslo así, es por el pecado que tienen ellos encima y no lo ven o lo hacen a propósito. Bueno, puede haber tres clases de apostasía. Una apostasía es porque es nuevo o ha estado en un lugar falso y ha estado muchos años engañado por un líder espiritual, ¿verdad? Que es lícita y Dios lo puede rescatar, lo va a rescatar con el tiempo porque Él es escogido. Dos, es otra que Dios ya le cegó el entendimiento a esa persona porque no creyó la verdad, entonces le manda un poder para que se pierda. Y tres, es un lobo rapaz descarado que sabe lo que está haciendo y está lucrando con Dios. Esas tres clases de apostasía, ¿verdad? Pero es muy importante lo que usted me dice porque hay que tener nadie puede tener temor a Dios sin el Espíritu Santo. Por eso mucha gente hace lo que quiere. Ejemplo, lo de las pastoras en las iglesias, pastor, ¿cómo están en contra del orden del misterio de Dios? Claro, están fuera del orden, porque en las ordenanzas de la iglesia no llama a ninguna mujer como líder espiritual o que esté bajo, o ningún hombre esté bajo ella, porque quiere la cabeza de ella, que tiene que ser un hombre. Entonces, es el diseño de Dios. Nosotros no se trata de machismo, sino se trata del diseño de Dios, y Pablo explica en sus epístolas el por qué, porque la mujer fue engañada muy fácilmente. La mujer puede ser engañada muy fácilmente y la mayoría de pastoras predican doctrinas de demonios. Yo todas las que conozco, ninguna predica la sana doctrina, que yo todas las que he visto. ¿Por qué? Porque son muy fáciles de engañar. Usted le hace una fechoría a su esposa y le lleva un ramito de flores y le engaña le engaña a la mujer, hasta la perdona. Porque la mujer tiene un corazón muy tierno que es muy fácil de engañar. Se fija, y por eso Dios le instituyó que la mujer no predicase, porque el diablo la puede usar como instrumento para llevarse a muchos, no por otra cosa, ¿verdad? Bueno, vamos a darle gracias a Dios. Padre, bendito eres, en el nombre de Jesús, yo te alabo y te bendigo, te doy gracias por esta predicación, por este estudio, Padre, de Efesios capítulo 5. Danos luz para que nosotros podamos asimilar este conocimiento en nuestros corazones, pero también podamos compartirlo con otros, Padre, y estudiarlo en nuestros hogares, en donde quiera que estemos, que nosotros robamos la palabra de Dios para no solo ser enseñados, sino hacedores de tu palabra, como nos dice esta. Yo te alabo y te bendigo y te doy gracias, y yo te pido que este video se ríe a través de las redes sociales, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, y la iglesia de Dios dice, amén. Que Dios los bendiga.